Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Renier Esquivel García. Soy docente de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, la parte costera de Ecuador. Y les voy a conversar a ustedes en breves minutos sobre un tema que tiene que ver con los objetivos precisamente de este segundo Congreso Internacional, Nuevas Visiones Gerenciales hacia la Transformación de las Organizaciones, que coordina la UPTO Clodovaldo Rusián del Estado de Cumaná, Venezuela, y otras también importantes organizaciones y centros de investigación que están auspiciando esto. Quisiera con esto también agradecer a la doctora Dijeli por su invitación, lo cual es un honor para nosotros transmitirle algunas ideas fundamentales para contribuir a la necesidad que hoy vemos en cuanto a la transformación de las organizaciones, y una de estas transformaciones, digamos, la orientamos hacia los colaboradores, ¿no? Pilar importante en el cambio de las organizaciones. Partimos siempre de la premisa de que lo único que es permanente en estos momentos es el cambio. Si analizamos 5 años, cuántas cosas han cambiado, solo 15 años, muchas más. En el ámbito social, en el ámbito político, económico. Y todo esto, por supuesto, se ve reflejado en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que nosotros nos comportamos, y también en los métodos y procedimientos para desarrollar las organizaciones, en este caso, y sobre todo las empresas. También universidades, hospitales y otras organizaciones. Entonces, hablar un poco de la necesidad de la transformación es muy pertinente, y vi muy importante la temática general con sus temáticas específicas dentro del Congreso. Ya de algunos años de experiencia en el ámbito de diversas organizaciones y sobre todo en los sistemas de gestión de recursos humanos, consideramos que entre otros sistemas que tienen las organizaciones, por supuesto, a este todavía debemos prestarle mayor atención. Ha habido un cambio, una evolución en la forma en que tratamos a las personas en el ámbito laboral y también los recursos a través de las mismas tecnologías que hoy existen, pero todavía debemos seguir contribuyendo a ello. Por eso es que les voy a hablar un poco de estas concepciones que hoy aparecen en la literatura y que son abordadas por autores de renombre como Alberto Chavenato, Armando Cuesta, Marta Ale, entre otros, por supuesto, ¿no? Que nos hacen un llamado a no solo ver la teoría como algo puramente de conocimiento, sino de experiencias que están sucediendo en muchas regiones y que todavía nos toca en algunos lugares implementar. Entonces quisiera hablarle de cómo hoy poder valorar la diversidad de términos conceptuales que vemos en estas áreas de recursos humanos, y cuál sería el centro, desde lo conceptual también, para nosotros poder orientar mejor una transformación. Estas son cuestiones importantes. Las vamos a ver desde lo teórico, que es lo primero. Y por supuesto, existe todo un herramental metodológico, legal, técnico, para implementar esta cosa partiendo de las buenas prácticas que le mencionaba, derivado de los autores principales. Aunque hoy sería difícil hacer una lista de buenos trabajos, porque tenemos uno precisamente de las principales transformaciones que hemos logrado ver y vivir, es Internet, donde hay muchísima información y sería difícil también resumir tanta información valiosa, importante, científica, de experiencias que nos ayudan hoy a ver estas nuevas visiones, ¿no? Entonces vamos a partir por el concepto de recurso humano y cómo este pudiese estar relacionado con otros conceptos que se usan como sinónimos y se complementan y que tienen implícito.
Y dentro de esto hablar entonces qué son las competencias laborales y qué papel estaría jugando dentro de las organizaciones. Ese será la pequeña presentación de unos 25 o 30 minutos para dejarle a ustedes las bases conceptuales teóricas principales y dejarles a ustedes la necesidad de que profundicen, indaguen, exploren a los métodos entonces y herramientas que existen también y que pueden ayudar a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores del siglo XXI. Hay una tremenda necesidad de transformar las cosas que hacemos. Si a alguien le queda duda, simplemente tiene que ver su realidad. Un entorno de cambios, les decía, y sobre todo de algo que ha sido común, tristemente común para todos, que es el COVID, pero que va dejando muchas enseñanzas. Muchos que quedan, muchos que no veremos más, algo muy terrible, pero desde las organizaciones, desde la transformación, ha hecho que la humanidad despierte y diga, debemos cambiar. En lo laboral logramos en muchas organizaciones transformando sin estar preparados. Muchas hoy han sido eficientes con el teletrabajo. Muchas han logrado ir a las redes, promocionarse en Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, etcétera, etcétera, y continuar sus ventas, transformar su forma de vender. Hablamos de un restaurante que tenía personas dependientes, meseros, que nos ayudaban al servicio. Estos tuvieron que agarrar una moto y convertirse en delivery y vender. Muchas experiencias de estas podemos mencionar. Y todo pasa por elementos del entorno, pero la necesidad de transformar y cómo se han transformado y como ese talento humano que ya no sirve una mesa, sino que maneja una moto, da un servicio y han sobrevivido muchos negocios. Esto es un ejemplo cotidiano, podemos mencionar muchísimo. Hoy casi todo, para no ser absoluto, lo tenemos en las redes. A veces en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro cantón, en nuestro estado, en nuestra provincia, cuando salimos, ¿no?, a la calle, vemos una realidad. Y en las redes es un mundo distinto. Es un mundo lleno de sorpresas, sobre todo de productos y servicios que uno no sabe, que uno no ve, y están en una casa sin marketing, sin condiciones, y desde ahí la persona tiene su emprendimiento y vende, y las redes es un mundo interesante. Posiblemente de ahí es que ahora Mark Zuckerberg habla de la transformación de Facebook, que ya no va a ser Facebook, sino va a ser un metaverso, como un universo múltiple que casi todavía no logramos imaginar. Y Facebook va a pasar a ser algo más, todo un ecosistema, y seguiremos interactuando. Posiblemente en muy poco tiempo estas conferencias, estos intercambios ya no sean así. Nos podamos ver especie de un holograma, nos podamos ver hasta en 3 dimensiones, vernos en un salón virtual a través de la realidad virtual. La inteligencia artificial se está imponiendo para bien de la humanidad. Entonces, con este preámbulo y esta pequeña introducción y estos ejemplos, vemos como el conocimiento es agente de transformación. Y siempre les digo a los estudiantes que hoy muchas empresas, la misma Facebook y otras más, posiblemente las más grandes del mundo, y sobre todo en materia de tecnología, se han transformado rápidamente a través del conocimiento. ¿Quién genera el conocimiento? ¿Quién porta ese conocimiento? Las personas que tengan capacidades, conocimientos, habilidades. Entonces ahí está el núcleo central. Y pienso que era importante, como base para la transformación, hablarle de algunas cuestiones básicas, conceptuales, conocidas para los que estamos en este mundo, por supuesto, y que le despertaría el interés a los que son afines a estas especialidades o que quieran incursionar. No abordaremos la práctica, a pesar de ya llevar algunos años, incluso atendiendo estas áreas de talento humano en algunas organizaciones como experiencia profesional y práctica, aplicando, tratando de aplicar, porque la teoría sabemos que siempre nos da un poco de trabajo aplicarla, ese es el desarrollo.
Pero sí, lo básico, principal y fundamental, y creo que va a ser muy esclarecedor para ustedes. Entonces, partiendo de un autor que nos ha ayudado muchísimo a los que estamos en este ámbito, que es Chavenato, y Alberto Chavenato, tiene una versión ya del 2019 de su libro, que desde que yo lo vengo siguiendo en el 1988, tiene su versión inicial de un modelo muy orientado para la actividad de recursos humanos. Entonces vamos a verlo ya desde lo organizacional. Sabemos que hay una estructura, hay una máxima dirección, hay procesos principales, hay procesos estratégicos de apoyo, si lo vemos en la concepción de procesos, ¿no? O una estructura donde hay áreas también, y siempre vamos a tener áreas de economía, áreas de recursos humanos, sea una universidad, sea un hospital, sea una empresa. Y siempre vamos a gestionar. En pequeños negocios no hemos avanzado con los modelos. Somos macro modelos de recursos humanos, pero también existe una gestión. Existe un jefe que le paga a sus 3 trabajadores, que los selecciona si los ve con adecuada conducta y conocimiento, que los evalúa, retribuyéndolo a veces económicamente o despidiéndolo si no hay un buen desempeño, ¿verdad? Y ahí hay una pequeña manera de hacer la gestión. Entonces, primero que todo, desde el 88 o mucho antes, se define el término recursos humanos como sistema. Recordemos que ha aparejado a la evolución de la industria y de la administración hasta los 50, con la administración científica y todos los que han aportado, que hoy utilizamos también dentro de la administración, se fue mejorando el tratamiento a las personas, ¿verdad? Y en la época de antes del mediado del siglo pasado, antes de los 50, fue que empezamos a hablar de las normas, las regulaciones, hablamos de la departamentalización desde la evolución de la administración y aparecen las relaciones industriales. Después, hasta los 90, hay una época de transformación y les decía que ya en los 80-90 se integran los procesos y hablamos de los primeros sistemas de gestión de recursos humanos. Y la actualidad, como les decía, soportada en el cambio, la gestión del conocimiento, la globalización que nos ha interconectado muy bien, muy positiva, y los problemas ambientales, terremotos, COVID, cambio climático. Hay muchas amenazas del entorno que obligan a la organización a tener que estudiar nuevos métodos de adaptarse. Y por eso hemos ido cambiando en la forma en que hemos tenido que tratar al colaborador, al trabajador, a la persona en el ámbito laboral. Por eso vemos áreas de personal, áreas de relaciones industriales, áreas de recursos humanos y un poquito más ya acá de capital humano y talento humano. Mi objetivo no es hacer ver que exista una contradicción o no en los términos, sino que existen primero los términos y aclarar algunas cosas de mi perspectiva. Entonces, en ese sentido, quiero hablarle. Nosotros, cuando vamos a la literatura, acá Chavenato también en el 2011, bueno, son varias ediciones de sus libros. Son libros muy didácticos, muy bonitos, muy cómodos para aprender. Tienen poco texto y utilizan muchas formas allí pedagógicas para la enseñanza. Este estilo de redacción es interesante que usamos en América Latina. Lo usa Chavenato, lo usan muchos autores, lo usa Stoner, que son formas muy didácticas de escribir los libros, ¿no? Están en internet los libros, están en internet, son gratuitos. Igual, en el inicio de la presentación están mis datos y siempre para ayudar. Entonces, hay un cambio conceptual y vemos también ya capital humano, talento humano, competencias laborales. ¿Cómo lo podemos interrelacionar? No son términos ni que se contradicen, son términos que se complementan y se pueden usar indistintamente. Ahora, ¿cómo yo lo considero? Nosotros partiendo de recursos humanos, que somos las personas que elaboramos en las organizaciones y hacemos tareas, dirigimos procesos, cumplimos actividades, tenemos obligaciones y vamos a elaborar con una mochila
que tiene allí nuestras actitudes, nuestros valores, ¿verdad? Nuestras habilidades, ¿no? Que portamos nosotros y están en nuestro disco duro, ¿no? Entonces, ese tratamiento que ha habido que darle a lo largo del tiempo al colaborador desde los años 1900, donde Frederick Willows Taylor se percata de la necesidad de transformar, junto con Ford y otros empresarios, de transformar la actividad laboral. Veían que esas horas de trabajo agotaban, hubo que acotar el tiempo de las horas laborales, hubo que pagar más a las personas, hubo que ya con el tiempo fueron apareciendo teorías y nos llamaban a ocuparnos de lo sociopsicológico del comportamiento. El área de recursos humanos es multidisciplinaria. Nosotros vamos a dar un enfoque conceptual, pero esto tiene dimensiones técnicas que estudian los industriales, los administradores, los licenciados en recursos humanos. Tiene dimensiones o salidas o perspectivas, digamos, sociopsicológicas. Los psicólogos lo conocen, también lo aportan a esta temática desde la educación y las ciencias de la educación, en la formación, la capacitación. Y por supuesto en lo laboral, todo el mundo de las normas y reglamentos que los abogados manejan. Entonces, son áreas que deben estar conformadas principalmente por estos profesionales y afines para que funcionen en óptimas condiciones. Porque ya no solamente nos basta con hacer un contrato a alguien, darle tareas que vaya a trabajar, si ya hoy somos conscientes de que esa persona viene de su casa, viene de un ambiente, y eso puede incidir en mayor o menor medida en la motivación. También en el trabajo debemos generar condiciones para que el ser humano tenga un buen comportamiento, ¿verdad? Y eso no es tan fácil. A veces el entorno, a veces no tenemos los sueldos que queremos, a veces no tenemos las condiciones económicas en la casa, o desde el trabajo no las podemos garantizar, y es muy difícil poder cumplir desde lo psicológico, lo legal, desde el aprendizaje, desde lo técnico, el desarrollo del talento humano de la organización. Y nos es difícil tener entonces un capital humano. Pero si no nos lo proponemos, no lo cumplimos. En condiciones óptimas puede que una organización en 1 o 2 años mejore sustancialmente el desarrollo de su talento humano. A las que menos condiciones tengan le podrá demorar 5 años, por poner tiempos, ¿no? Que no son absolutos, pero hay que proponerse. Hay que proponerse la transformación, hay que buscar la motivación. Y hay etapas en las que no podemos avanzar más, porque las prioridades de la organización están en el desarrollo económico o institucional o de infraestructura. Y eso también le pasa a estas áreas que en ocasiones quedan separadas del desarrollo estratégico. Ya me refiero al área administrativa de gestión de recursos humanos. Esta área, recuerden, o podemos verla desde la área administrativa, burocrática, muy necesaria por supuesto, y normativa de las áreas de recursos humanos, y desde la gestión de todo el capital humano de la organización y de sus recursos humanos que hacemos todos, en la que hay un área que fortalece. Si esa área la dejamos solo para la parte burocrática administrativa, queda obsoleta, con funciones simplificadas. Pero si no la incorporamos, que esta contribuya al desarrollo de la gestión del talento humano, será complejo. Las universidades, por ejemplo, las universidades tienen sus áreas administrativas de recursos humanos. Hay una gestión del talento humano de su docente, de su capital humano, que hacen los rectores, los vicerrectores, y esto hay que integrarlo un poco más. Como con aquello administrativo, yo soporto esta gestión. A veces los procesos de capacitación, por ejemplo, aunque técnicamente lo deben llevar las áreas de recursos humanos y legalmente también, porque los ministerios de trabajo, relaciones laborales o como se le llama en cada país, tienen la función de fiscalizar, ayudar y contribuir en esto. Estas áreas de talento humano, por ejemplo, a pesar de tener a veces buenas condiciones y un personal que soporta, no son los protagonistas, a veces ni partícipes del desarrollo de la capacitación y la formación del docente. Y ahí hay una gran ruptura. Entonces, ya esa integración de gestión y administración puede quedar para otro tema, pero es una debilidad que va a contribuir a lo que necesitamos. Entonces, las personas son nuestros recursos humanos. Y en la medida que nosotros gestionemos mejor esto, se puede convertir en nuestro capital humano.
El capital humano ya entonces va a conformarse por los colaboradores que tengan las mayores capacidades para hacer el trabajo con una mochilita que portamos, con algo. ¿Con qué? Con conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones y valores. Fíjense que experiencia es uno más y muchos autores no lo utilizan. Porque ya no solo necesitamos experiencia, necesitamos un poco más. Conocimiento, actualización, habilidades y más que el COVID nos enseñó la necesidad de transformando muy rápido. Negocios que dejaron de existir en lo físico a existir en la vida, en el ciberespacio. Tiendas con inversiones de miles de dólares que dejaron de existir como local y están hoy promocionadas, posesionadas en el ciberespacio. Como les decía, a través de Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube y muchas formas más que hay y otras que vendrán. Entonces, es necesario esto. Y los que en la organización porten el mayor nivel de conocimiento, actitudes y valores, ese va a ser nuestro capital humano. No es que todo el mundo no sea importante, todo el mundo es importante. Esto no es desde el punto de vista humano, desde el punto de vista laboral, pero no todos aportan igual. Y ahí es la diferencia entre lo que podemos considerar un capital y lo que simplemente los mantenemos en la concepción anterior. ¿Es correcto usar recursos humanos indistintamente de capital humano y viceversa? Todo es correcto, todos los términos son aceptados. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué entonces que aparecen? Entonces, este capital vale más o menos en la medida que nosotros tengamos más talento o más competencias, ¿no? El talento humano, desde lo conceptual puramente, es la aptitud intelectual que tiene un trabajador para hacer algo, que puede ser natural, ¿no? A veces cantamos, tocamos un instrumento, pintamos, no es nuestro caso, ya me toca la parte de adquirirlo, si quisiera, ¿no? Pero hay quien nace con eso. También en la organización pasa, hay personas que tienen menos estudios profesionales y son excelentes. Ese es parte de nuestro capital humano. El que menos aporta, el indisciplinado, el que no está motivado, el que tiene muchas habilidades pero no tiene tanto conocimiento. ¿Será o no? Ya eso lo decide cada cual. Cada cual sabe a dónde quiere llegar. Entonces, ese talento que usted posee, que es parte del capital humano de la organización, se va a traducir en lo que nosotros le llamamos competencias laborales. Fíjense el ciclo este cómo se cierra, ¿no? Y si lo vemos entonces, los recursos humanos, en esta concepción serían los colaboradores con habilidades, conocimientos, valores, actitudes, que ponen todo su empeño para tener un comportamiento adecuado y cumplir con los objetivos de la organización. A mí me gusta esta forma de resumirlo, es la forma en que me aprendí, la forma en que entendí la diversidad. Hay otros términos, gerencia de talento humano, gestión por competencia, y aquí se le pondría el término de gestión para las actividades que son necesarias a la hora de planificar, organizar, dirigir, controlar desde lo administrativo y hacia el entorno y de manera integrada en la organización. Entonces, con esto, yo me apropié y entendí las teorías actuales y se los comparto para que lo puedan ver también así, si lo consideran. Y igual, si tienen otra visión, perfecto. Esto no es una ciencia exacta, pueden existir otras interpretaciones correctas también y otras formas de verlos correctas. Pero así yo lo interrelaciono. Son sinónimos, pero ¿qué le aportamos a lo anterior? Que ya no queremos a alguien hoy con habilidades. No queremos a alguien con habilidades, que no se integre, que no tenga valores, que no se comporte. No queremos a alguien que solamente tenga conocimientos teóricos, sino que tenga habilidades. Y no queremos a alguien que tenga conocimientos y habilidades y no sea bien llevado en la organización, sea impuntual. Tampoco queremos el buena gente. Tampoco nos aporta el desarrollo de las organizaciones el que sea buena gente, que sea educado, disciplinado. No, ese tiene que aprender. Para eso hay sistemas y metodologías y tiene que desarrollar habilidades.
Y repito, lo estamos viendo desde el ámbito laboral. Y más en una empresa que tiene que lucrar, que tiene que rendir. Y que cada persona en la concepción inicial de Chavenato, que éramos recursos, que necesitábamos provisión, mantenimiento, ese fue el primer modelo Chavenato. Desde esa concepción de máquinas que se nos vio en un momento, hasta la actualidad, ¿no? Ha habido una transformación, necesitamos personas que integren todo esto. Esto se divide un poco así desde el punto de vista metodológico, pero es complejo. Es complejo porque no todos somos iguales. Entonces, yo en lo personal prefiero a alguien que tenga una buena conducta y disposición para aprender y que vaya aprendiendo y desarrollándose en el tiempo, a uno muy capaz, muy profesional, que no se integra al equipo, porque después se nos va a cumplir los objetivos. Y lastimosamente habrá que cambiarlo de área o habrá que despedirlo. Entonces, esto lo fragmentamos desde el punto de vista metodológico, pero es muy complejo. Los profesionales de estas áreas afines, psicólogos, educadores, abogados, ingenieros, administradores, saben la complejidad de implementar esto. Pero este es el núcleo central para nosotros desarrollar las funciones dentro de las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo del talento humano para la transformación. Y todo esto, por supuesto, tiene un herramental técnico, metodológico, legal y científico que nos ayuda en la actualidad. Bueno, esto se lo quería dejar humildemente. Fíjense, las flechitas tienen una intención, como caemos entonces en los términos ya de un concepto de recursos humanos gradeado, ¿no? ¿Qué le aportamos? Bueno, que ese es nuestro capital humano, porque tiene sus conocimientos, habilidades y valores que debemos desarrollar. Posee ese talento que lo materializa como haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos un taller automotriz, por ejemplo, y tenemos ingenieros mecánicos. Necesitamos que esos ingenieros mecánicos no solamente conozcan de la mecánica, sino que sepan utilizar las herramientas, ¿verdad? Queremos que además sean personas que se integren con motivación a los objetivos, sino cómo vamos a cambiar, cómo vamos a emprender, cómo vamos a crear. Si la persona solo viene a cobrar y hacer un trabajo y está desmotivado. Ese es un recurso humano importante, claro, un ser humano, un colaborador. Pero es nuestro capital. Y de aquí se han derivado otra serie de teorías que incluye el capital humano dentro del capital intelectual. Porque ese negocio, cuando tiene un capital humano, tiene buenas formas de hacer las cosas, ¿no? Que es su capital relacional. Y tienes una clientela que lo sigue donde vayas. Si ese negocio se va de ese local y está en las redes, te siguen en las redes. Pero si se va de ese local y se va para otro local, esos clientes te siguen, ¿no? Y ese es tu capital relacional, el otro capital estructural, perdón, en la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, estos capitales múltiples que existen, de la manera en la que hacemos las cosas y los procedimientos, en la fidelización de los clientes, eso es un capital para la organización. Y su capital humano. Estos intangibles han sido también criticados y cuestionados por la dificultad en la que nosotros lo podemos evaluar, pero esa es la realidad, ¿no? Y eso le da un valor a la organización, un valor no solo de imagen, sino también económico, que puede llevar a inflación. Puede llevar a inflación, pero lo que queremos es hacer entender que es una necesidad pensar que ya no solo es un recurso, como un recurso económico o material, sino es un portador de lo que necesita la organización para que se transforme. Bueno, ya de manera particular, competencia y sus conceptos que les he mencionado, ¿no? Habilidades es la capacidad que tenemos para hacer las cosas correctamente, ¿no? Hay habilidades intelectuales, como nosotros aprendemos, todo el mundo no aprende igual. Son las habilidades, la manera de hacer las cosas. Hoy en día es muy importante algunas habilidades en general, ¿no? Como son las habilidades digitales que nosotros hemos tenido que desarrollar, y más en los últimos tiempos que hemos ido mucho a teletrabajo,
hemos ido al uso de las redes como forma de negocio, de comunicación, como forma de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Junto con el uso de la propia información que está en Internet, que tenemos que saber seleccionar, ¿no? Hay habilidades gerenciales también, sobre todo los que trabajan en las organizaciones, no solo los que dirigen, sino los que estamos hoy en organizaciones diversas, que tienen que ver entonces con el conocimiento general del comportamiento dentro de la organización. Y las sociales también manifiestas en situaciones interpersonales y también interlaborales. Entonces, son algunos ejemplos de habilidades que nosotros requerimos. ¿Por qué hay que conocerlas? Porque entonces de aquí las gestionamos, las mejoramos en los individuos y los hacemos más capaces, con más habilidades, más competencias. Y todo esto también tiene su soporte, ¿no? Importante dentro de lo que le hemos mencionado del concepto de competencias laborales, las aptitudes, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos comportamos. Esto es parte del comportamiento organizacional y sobre todo sociopsicológico de la persona, pero también se gestiona, también se administra, también se lidera. Y aunque es muy subjetivo, hoy casi todo, por suerte, podemos medirlo, gestionarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, debemos desarrollar estrategias para que todo esto que está fragmentado aquí en diapo, teóricamente, y que lo compone el ser humano, pueda esta estrategia entonces hacer que mejore el resultado del colaborador. En cuanto a los valores, un mundo inmenso y una necesidad vital en la práctica por la diversidad de valores que existen y que también son muy importantes y son la tarea pendiente dentro del desarrollo de las competencias laborales de los colaboradores y dentro también de las organizaciones. Ejemplos ya en el ámbito organizacional empresarial hay muchos también. Estos son algunos que encontré, algunas imágenes, sobre esto hay muchísima información. Algunos son valores que van directamente dirigidos a la mejora de los servicios, la forma que hacemos las cosas. Y esto tenemos que desarrollarlo a través de estrategias para que tengamos colaboradores con más competencias laborales y mejor resultado. Pero es difícil, porque alguien que no sea respetuoso, ¿cómo hacemos que sea respetuoso? Alguien que no sea responsable, que venga a laborar ya con una edad, con una experiencia, que es una persona que siempre ha sido muy inteligente, muy preparado, muy hábil, con mucho conocimiento. ¿Cómo logramos que esa persona sea responsable y honesta o de respeto? A lo mejor no viene de un ambiente o de otras prácticas empresariales que lo han ayudado a tener estos valores. Entonces, le faltaría eso. La estrategia de desarrollo de ese talento humano sería en valores, porque cuenta con lo otro. Pero a lo mejor tenemos el que es comprometido, que es honesto, que es respetuoso, ¿verdad? Que es una gente íntegra, pero no ha tenido la posibilidad de desarrollar sus conocimientos y no tiene las habilidades. Bueno, entonces vamos a darle tareas para que sea alguien con más habilidades. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a cargarlo de trabajo para que se vea la necesidad de desarrollar habilidades. Porque no todo se resuelve con capacitación en el ámbito de la empresa. Si no hay, para eso hay estrategias de desarrollo, ¿no? En equipos multidisciplinarios, como decía al inicio, que pueden ir ayudando. Y tampoco, si tenemos esa infraestructura de ese equipo multidisciplinario, si no son pequeños negocios, conocer esto, que no es difícil de entender lo que estamos explicando, y abunda la teoría y la literatura, conocerlo y decir, bueno, voy a trabajar en este colaborador que es impuntual, voy a trabajar una estrategia para su puntualidad. A veces con capacitación, a veces con otro tipo de medidas, ¿no? Haciendo un señalamiento, o haciendo un descuento del sueldo, u otras medidas más coercitivas, digamos, que también van a formar valores o estrategias de desarrollo. Todo eso hay que considerarlo para que al final esa persona sea puntual. Y una persona que debía llegar a las 8, que siempre me llegaba a 8:40 y que quiero que continúe conmigo, me está llegando entonces por lo menos 8:10. Porque no pensemos que las transformaciones van a ser de la manera en que queremos. Es pasito a pasito, ¿no?
Bueno, entonces, además de estos elementos que componen las competencias laborales, hay muchas clasificaciones de competencias laborales. Marta Ale tiene unas muy geniales, se las recomiendo, lo buscan, y otras que también aparecen en la literatura, que tiene que ver con las competencias básicas en las que nosotros vamos adquiriendo desde que nacemos, ¿no? Saber interpretar, escuchar, comunicarnos, hacer análisis, algún cálculo matemático. Eso es básico para el desarrollo de las organizaciones. Y puede que alguien esté todavía en la necesidad de desarrollar esas competencias. Otras que necesitamos para laborar en cualquier organización. Usted trabaja en el gobierno municipal en estos momentos y después puede ir a trabajar a la universidad o después puede ir a trabajar en un hospital o después puede ir a trabajar en una empresa productora de atún. Hay una serie de competencias que nos acompañan, que son las genéricas. Y en el tiempo ya usted se va especializando por áreas del saber, por procesos empresariales o organizacionales, y puede llegar a aportar toda una serie de competencias y ser alguien competente, alguien competitivo, ¿no? Ese que vemos en la organización, que vemos que es el mejor. Bueno, ¿y por qué no tenemos muchos mejores? ¿Por qué no hay muchas personas así? Y nos pasa a veces que tenemos a uno que es el bueno, que lo cargamos porque es muy dispuesto, porque es muy preparado. Ese termina enfermándose o termina yéndose o termina disminuyendo su rendimiento laboral, o cuando ya se jubile se genera un vacío. ¿Ya? Entonces necesitamos conocer las clasificaciones de competencias laborales, hay múltiples, este es un ejemplo bien sencillo, para poder saber entonces hacia dónde dirigirnos. Una persona que sea especialista no se necesita competencias básicas ni genéricas, necesita superación en competencias y conocimiento de su actividad técnica. A ese no lo vamos a enseñar a escuchar o a comunicarse, porque eso es básico. Ese ya tendría que a lo mejor superarse en otro lugar, adquirir un herramental, unas técnicas. Entonces, por esas clasificaciones podemos orientar las estrategias de desarrollo del colaborador en el siglo XXI para lograr transformaciones como núcleo central de la actividad de recursos humanos. Bueno, competencias generales algunas. La polivalencia. Necesitamos personas especializadas, pero personas que también sepan hacer varias cosas para cubrir un puesto en un momento determinado, para optimizar. Imagínense que usted tiene dos grupos, dos brigadas, dos equipos, unos maestros de albañilería y otros electricistas, ¿no? Y otros de plomería, 3. Imagínense que ellos sepan hacer todo. Ahí se ahorraría tiempo, ¿verdad? Porque no hay que esperar a que termine el electricista o el maestro en una obra constructiva en la instalación hidrosanitaria para después, digamos, el albañil darle acabado. A veces hacemos un mantenimiento en la casa y hay una persona con su pequeño equipo de trabajo que nos arregla el baño, nos hace todo. Instala la corriente, pone las losas, hace una instalación eléctrica, ¿sí o no? Eso es una persona polivalente. Si tenemos 3 brigadas de esto, no hay que detener las obras a esperar que una u otra. Podemos dar hasta más servicio. Entonces, también en las áreas administrativas. Hay quien dice, yo atiendo nómina, yo no sé hacer contrato. Y el de contrato, no, entonces ni puede pedir vacaciones ni se puede enfermar. Entonces, tenemos que ir logrando eso. Son competencias generales, atención al cliente, respetar al cliente, mejorar continuamente, capacidad de enfrentar los cambios, anticiparse. Son elementos, competencias, actitudes desde lo teórico. Yo siempre digo muy comprensibles y muy fácil de entender, pero muy difícil también de implementar. Y a todo esto hay que trazarle estrategias. Estrategias que tengan responsables, acciones, recursos, tiempo, fechas, para que esto pueda ser posible. Y las específicas ya también les comentaba, ¿no? Que son las que nos llevan a un nivel de dominio y de especialización, que es donde generalmente se crean los principales cambios e innovaciones que llevan a esa transformación. Bueno, en resumen, ya para terminar, en función de lo que le hemos explicado, la esencia conceptual hoy en la transformación de los colaboradores de este siglo debe estar dirigida a llevarlo desde la clásica concepción del recurso humano a un recurso humano portador de
competencias laborales que no son más que los conocimientos, las habilidades, las actitudes para lograr resultados. De esto que les estoy explicando hay un consenso. Eso es positivo. En general, ¿no? Cada uno tiene su propio criterio. Eso se ha logrado. Y hay un consenso teórico que se deriva, por supuesto, de buenas prácticas de varios lugares, de varias empresas, de varios países que lo han demostrado. ¿Qué falta? Que los demás lo entiendan así, que lo incorporen, y hablaremos entonces después de cómo hacerlo. Cuáles son las herramientas, las técnicas, cuáles son los modelos que nos ayudan para yo contratar, para yo motivar, para yo reclutar, capacitar, formar, estimular en función de las competencias laborales. Si lo hacemos así, por ejemplo, no necesariamente todos llevemos el mismo sueldo, sea diferenciado porque tenemos competencias distintas. Sería interesante. Nos van a seleccionar y a reclutar por competencias laborales. Y eso estimula la capacidad. Estimular la capacidad no es más que desarrollar talento. Muchas gracias. Esto es lo que quería comentarle, el resumen, la síntesis de lo conceptual, fundamental, dentro de la transformación que tiene que ver con el recurso humano, hoy necesario capital humano para la transformación de las organizaciones. Un poco las cuestiones que les mencionaba, resumidas en la teoría, importantes de seguir entendiendo desde lo integral, desde lo multidisciplinario. Y una vez más, bueno, volver a agradecer a los organizadores del Congreso, siempre a la orden, y este es mi pequeño aporte para con ustedes. Muchas gracias nuevamente.